Esteban. Bueno, lo de ayer, lo bueno de esta campaña electoral es que cada tanto aparece algo que rompe la monotonía bastante evidente de la campaña electoral. Ayer cayó un comandante en jefe, anteayer, y nació una estrella política, o alguien que quiere ser una estrella política. Con una característica, demuestra también quiénes son los propiciadores, ¿no? Voluntarios o no, de esta carrera política. A mí me alarmó el tipo de reacciones tan pobres que hubo del sistema político, realmente pobres. El discurso de Manini, no digo ya la acumulación de actitudes totalmente inconstitucionales e ilegales, por lo cual tendría que haber salido mucho antes. Baste pensar que por una reunión con Julio María Sanguinetti y Yamandú Fau, en el año 2006, Vázquez lo peló de un saque al comandante Carlos Díaz. ¿Ah? Así, ¡fum!, porque no habían informado. Este señor varias veces violó la Constitución. En una de ellas lo suspendieron, lo arrestaron por 30 días y cumplió el arresto en Europa, una parte del arresto. Y por lo tanto, hay que pensar que el discurso... No, en Europa no, estaba en México, ¿no? No, en Europa. Estaba en Europa. Bueno, si era en México no cambia, en el exterior. Yo no conozco arrestos a rigor en el exterior. Conozco en algún balneario. Pero ¿qué pasa? El discurso es un discurso del 72, de todo punto de vista. Así es un discurso, no le voy a agregar nada más que eso. Por el tipo de... con algún matiz que después en la segunda vuelta voy a plantear en cuanto a eso de los centros internacionales. Un discurso de esa época y con otras características que además voy a señalar. ¿Por qué se mantuvo tanto un hombre con esas características? Porque la culpa la tiene el chancho, que grabó un mensaje que estaba pronto, programado milimétricamente en la sede, porque todo el mundo describe lo que había atrás, vos lo haces bien, es la sede del Comando General del Ejército. Están todas las fotos de los otros excomandantes. Hay tres, están los tres. Y una Artigas muy particular. Y un retrato particular. ¿no? Sí, es la sede del Comando General del Ejército. Sí. Yo nunca fui, pero he visto fotos. Me puse a buscar y es eso. Así que estaba todo pronto. Es una destitución programada por Manini, no por el gobierno. Y ¿por qué se mantuvo? Se mantuvo por un factor que es el ministro de Defensa durante mucho tiempo fue un cómplice, o por decirlo más suavemente, un activista, digamos, entusiasta de los tenientes de Artigas, Fernández Huidobro. Con una característica, hay una gran injusticia. Toda la culpa se la lleva Fernández Huidobro, toda la culpa se la lleva, y no es cierto. Fernández Huidobro actúa con una línea política en todo, desde la fundación de la KPL hasta cada uno de los detalles, que es el MLN, que el núcleo, ¿no? Ya no existe como tal, el MLN como tal, porque tiene efectivamente una visión de esa relación con los militares, que la llevó adelante brillantemente Fernández Huidobro, porque lo tendrían que haber volado a él, que bloqueó todo el tema de los derechos humanos. Pero esas cosas clásicas que elegís un personaje, sobre ese personaje se golpea y se olvida todo lo demás. Por ejemplo, que el responsable de esto es el presidente de la República. El presidente de la República hace mucho tiempo que tendría que haber sacado a Manini para ser coherente con lo que fue su primer gobierno, pero también tendría que haber sacado al ministro de Defensa, a menos que el proyecto político con los militares fuera el que fue. Tendría que haber sacado ¿a qué ministro de Defensa? A Fernández Huidobro. Y este que está ahora está rodeado de los que estaban con Fernández Huidobro. Sí, pero actual. Pero es completamente distinta la relación de Menéndez con las Fuerzas Armadas yo no lo conozco de la tanto. Relación que tuvo Fernández Huidobro con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y termino con un detalle. No hay registros en la historia ni de ese mensaje, ni que de un comandante en jefe haya hecho el mensaje, digamos, de despedida del ministro de Defensa. No existe. No hay. En la historia del Uruguay, me fui a buscar, bueno, no tendré toda, Google no registra todo, Wikipedia no registra todo, pero nunca un comandante jefe interviene en la despedida del ministro de Defensa como alguien de ellos. Y efectivamente... Ahora, estás hablando de lo que fue el discurso aquel de Manini en el funeral de Fernández Huidobro. Exactamente. Un discurso enormemente elogioso. Absolutamente, y se lo había ganado. Ahora, esas cosas no son casualidades.
no son... a mí no me gusta más esa política descriptiva de todo. Hay que analizar el fenómeno de fondo. La base ideológico-política de esa concepción la dio Mujica en diversas oportunidades. Y además de eso, la permitió y la sostuvo el actual presidente de la República, que cambió su posición en relación a cuando era Azucena Berruti. Hay que saber que el actual comandante jefe era asistente de Azucena Berruti, mientras que el que le sugirió a Fernández Huidobro el nombre de Manini como ministro de Defensa, como comandante jefe, era otro teniente Artigas. Logia a la cual hay que dedicarle alguna atención. La historia nacional demuestra que todos aquellos que invocaron electoralmente la familia militar se equivocaron fiero. No existe la familia militar a la hora electoral. Hay blancos, colorados, frente amplista, gente que no es nada. Pasó siempre, absolutamente. El discurso de él no fue para la familia militar, lo tomó como base, con un target determinado, pero era para los desheredados, para decir. Y es un discurso muy bien hecho, es decir, muy bien hecho, muy digamos, peligroso. No porque yo no voy a agitar la sábana del golpe de Estado, pues es una manera de deformar la realidad. Ese es un ángulo que termina apareciendo en este debate. No, yo no lo digo que no vas por ahí. No, yo no va por ahí. Acá los golpes de Estado en América Latina se dan con los votos ahora. Punto. Si los cambios radicales hacia la derecha o hacia posiciones autoritarias se dan con los votos. Y no voy a mencionar a nadie. No hace falta. Acá el tema es que además la falta de una orientación política, teórica, cultural, mire lo que le digo, porque en el Uruguay las Fuerzas Armadas siempre fueron vistas por todo el sistema, incluso por los blancos, como unas fuerzas coloradas. Y vamos a decir la verdad, tenían razón, no era una familia, no los votaban a los colorados, pero era una fuerza donde, es más, la presidencia de la calle fue una demostración de que efectivamente las tensiones internas entre... A ver, Mario Guerronda le puso un micrófono a Fernando Amado, a Amado, el general, y salió y fue motivo de una crisis, etcétera. Es decir, hay además de las pequeñas escaramuzas un gran valor institucional, constitucional. Lean el libro de Lessa sobre qué pasó cuando ganó las elecciones el Partido Nacional, que estaban discutiendo si iban con las armas, digamos, cargadas o no al desfile por si le dejaban asumir el gobierno al Partido Nacional. ¿De qué año estás hablando? 58, el golpe de Estado. Y el gran papel de Zedín en asegurar el cambio. 58, el golpe de Estado no. Cuando dejó de gobernar el Partido Colorado después de 98 años. Partido Nacional. Entonces, ahora que hemos avanzado tanto, porque no tiremos todo a la basura. El Uruguay, desde el punto de vista democrático, todos hemos avanzado mucho. Aún los que nos batimos contra la democracia, incluidos los tupamaros, vamos a entender las cosas como son. Pero estas cosas retrotraen el debate totalmente a una etapa que nosotros no queremos más. No queremos discutir ese nivel de primitivismo, con un detalle que yo estuvo muy bien leer lo que él dijo cuando habló en el entierro de Fernández Huidobro. Cuando está hablando de los centros internacionales, no está hablando de Amnesty International, como muchos dicen. Mentira, eso no es un centro internacional. Está hablando de la doctrina militar vigente de los Estados Unidos, que propone transformar a las Fuerzas Armadas en guardias nacionales de la lucha contra el narcotráfico. Y esa concepción, de la cual se opuso notoriamente Fernández Huidobro y, digamos, es hoy ampliamente mayoritaria en el Uruguay, es la concepción que él hace referencia. No lo dice explícitamente, pero el que sabe leer y pega las dos cosas, los dos discursos, sepa que ese se plantea. Ese palo va para Estados Unidos, pero el otro también estaba. Tanto Fernández Huidobro como Manini han coincidido en su molestia, en su fastidio por las organizaciones internacionales de derechos humanos que ponen dinero en ONGs acá, que hacen que haya profesionales de esas luchas, etcétera, absolutamente, etcétera. Con una característica. Esa es una batalla que se viene dando con resultados bien concretos. Es decir, vos hablaste de los tribunales de honores, pero durante todos estos años no se ha encontrado nada. ¿Por qué se tira?
contra la justicia, porque en el Poder Ejecutivo no se avanzó un centímetro en el tema de derechos humanos. Que alguien me diga que se avanzó en los últimos 9 años. Algo... A pescar él, porque cada uno tiene su pecera. Sí, ¿no? claro, pero bueno, sumamos las en los que no quieren votar a nadie. Sí. Lo malo es calcular las peceras cuando antes hay que calcular la pecera nacional. Sin duda. Pero sin hay duda. gente que está calculando y reaccionando porque va, a ver, Novik le crea un problema enorme, a los partidos tradicionales, a determinadas áreas de los partidos, no todas, pero le crea un problema enorme, no a la izquierda, no a las fuerzas progresistas. Bueno, más temprano cuando entrevistábamos al escribano Domenech, él decía que ellos aspiran justamente a captar simpatizantes y votantes de distintos partidos. Mencionaba el ejemplo de Marcos Metol. Él decía, votante del Frente Amplio en las últimas elecciones. Sí. Después que habló Manini, salió ayer una encuesta. ¿Sí? Que no sé si la vieron, la encuesta sobre los problemas del país y la imagen del gobierno, que es como calcado, es decir, está pensada la operación sobre esa encuesta, donde está muy bajo el nivel de aceptación, pero lo peor de esa encuesta es los problemas. ¿Ah? ¿En qué apoyan al gobierno, que es bajísimo, y en qué cosa dónde está el problema más grande? En el 49% de la seguridad. Él no necesita programa de seguridad, es militar.